La hipertensión es una enfermedad silenciosa y que puede ser el origen de otras patologías más graves. Hay que controlarla a partir de los 40 años, así lo dicen los médicos a los que hemos consultado. Hablaremos de los factores de riesgo y de cómo medirla correctamente. El paciente tiene que estar 5 minutos sentado reposando. Es aconsejable que la media hora antes no haya fumado, no haya hecho ejercicio, no haya bebido alcohol y no haya comido. Congelar los alimentos es una práctica muy común que nos ahorra tiempo y nos facilita la vida, pero hay que hacerlo bien. Es fundamental para evitar intoxicaciones y para que los alimentos mantengan sus propiedades. No se pierdan a nuestra compañera Amelia, que nos va a dar todas las claves. Bueno, pues primero de todo, la congelación es un método de conservación de prácticamente todo tipo de alimentos que se ha usado durante años y es una práctica segura si la hacemos en condiciones correctas. Lo hemos dicho muchas veces y hoy lo decimos con más énfasis que nunca. Este programa lo hacen ustedes con sus preguntas y con sus inquietudes. A partir de ahora ampliamos nuestro equipo de colaboradores para que puedan ustedes transmitir su pregunta o su duda a cualquier especialista. Tenemos nuestras redes sociales y un número de WhatsApp a su disposición. ¿Es posible quedar embarazada durante la lactancia? Sí es posible. Por eso el método de no mantener ningún otro método, además de la lactancia materna después de un parto, no es recomendable. Y dentro de muy poquito vamos a estrenar una nueva casa. Por supuesto será la de todos ustedes, pero en los próximos días visitaremos a algunos de nuestros colaboradores para invitarles y para hablar con ellos de los temas que les preocupan. Ha sido un invierno duro y llevamos varias semanas conviviendo con todo tipo de virus respiratorios. ¿Es algo normal? ¿Se podría prevenir para próximos inviernos? Se lo preguntaremos a Luis Tobajas. Es algo habitual de todos los inviernos sin incluir la época terrible de la pandemia. ¿Cuál es el problema que tenemos? La sensación que tenemos es que en la pandemia hemos aprendido a identificar los síntomas de tos, de febrícula, que muchas veces eran cuadros catarrales que no consultábamos en los centros de salud y ahora probablemente con ese miedo a tener el COVID o a tener una gripe grave sí consultamos y parece ser que ese sea uno de los motivos. Nos cuidamos un poco más los síntomas y queremos verificar que no tenemos una enfermedad grave. Qué ilusión, qué ganas teníamos de volver a saludarles. Estoy hasta un pelín nerviosa porque además volvemos renovados, con más tiempo, con más equipo, con más colaboradores y con más vocación de servicio público que nunca. A Nuestra Salud tiene un objetivo claro y es que ustedes con pequeños cambios en su día a día aprendan a vivir más y mejor. Por cierto, vamos a hacer un pequeño pacto y a partir de ahora, aunque todavía la mayoría de nosotros no hayamos comido, les voy a dar cada día las buenas tardes. Y vamos a empezar hablando de la hipertensión, una de las llamadas enfermedades silenciosas y que afecta en nuestro país, según la Sociedad Española de Cardiología, a 4 de cada 10 adultos. A veces no da síntomas, no da la cara, pero sí que puede estar detrás de patologías mucho más graves. ¿Sabría usted decirnos a partir de qué valores se considera una tensión arterial alta o a partir de qué edad hay que controlarla? No se preocupe porque en A Nuestra Salud tenemos todas las respuestas. Hoy salimos a la calle con una pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que no se toma la tensión? Yo todos los días me tomo la tensión. Me lo suelo tomar a lo mejor una vez a la semana o así, más o menos. Y la última vez, ahora hace un par de meses que estuve en el cardiólogo, me la tomó y estaba perfecta. Hay que controlársela frecuentemente, pero ¿por qué es importante? La hipertensión es una enfermedad crónica donde se detectan cifras elevadas de tensión arterial. Puede no tener síntomas. Ese es un problema. Nosotros siempre pensamos que la tensión alta viene con dolores de cabeza, parece que es el síntoma más recurrente, pero no siempre es eso, y no siempre da síntomas. Entonces está bien captar a la población para hacer un despistaje. Es una actividad preventiva que hacemos los médicos y los enfermeros de atención primaria cuando una persona viene por otro motivo, por algún catarro, por algún dolor de espalda o por lo que sea. Si hace mucho tiempo que no se le toma la tensión, se le toma porque puede tenerla alta sin saberlo. Es que eso no se nota también, no te da síntomas. Es como el azúcar. Son dos enfermedades, dice que es silenciosa, que no se percibe uno de ellas hasta que no te da algo.
Esa es la realidad, a veces no da síntomas. Pero ¿cada cuánto tiempo es recomendable hacernos un chequeo? Aunque uno esté sano, digamos, de los 14 a los 40 años se debe tomar la tensión de vez en cuando, por lo menos como muy tarde cada 4 años, ¿no? Y a partir de los 40 años, aunque uno esté sano, se debe tomar la tensión cada 2 años. Comprobemos ahora si los extremeños somos conscientes de los riesgos que tiene la hipertensión no controlada. Puede tener un infarto, tanto cerebral como de corazón. ¿Y tú alguna cosa más seria también? Supongo que sí, que es algo que produce alguna enfermedad más grave, posiblemente. A nivel cerebral puede producir una subida de tensión, puede producir un accidente cerebrovascular. A nivel de corazón, evidentemente, a nivel del riñón. El mal control de tensión también puede afectar a los ojos, afecta absolutamente a todos los órganos. Y si una persona que tiene la tensión alta está un poquito, le sobra algún kilo, la primera recomendación que se hace es limitar el consumo de sal y si tiene algunos kilinos de más, intentar bajarlo. Porque bajando 4 o 5 kilos muchas veces la tensión se normaliza y se evita uno tomar pastillas. Tener el aparato en casa nos ayuda a que no se nos pase. Tengo el aparato en casa y me tomo la tensión todos los días. Pero no solo nos basta con tener un tensiómetro, hay que saber cómo medirla. Tome nota. Para hacer una correcta medida de tensión, el paciente tiene que estar 5 minutos sentado reposando. Es aconsejable que la media hora antes no haya fumado, no haya hecho ejercicio, no haya bebido alcohol y no haya comido. Cuando se siente tiene que apoyar la espalda y apoyar el brazo de manera que esté relajado. Durante la medición no debe hablar. El manguito se coloca a 2 centímetros del codo para que quede más o menos a la altura del corazón. Se ajusta y ya se toma la medida. Hay muchos aparatos que manejamos en casa y son fiables, pero no siempre las tomamos con esa cantidad de cuidados que hay que tener. Entonces, de vez en cuando es aconsejable ir al médico o a la farmacia para que el farmacéutico revise y vea que realmente la toma de la tensión es correcta. Y se considera tensión el límite si uno tiene entre 135 y 140 o entre 85 y 90. A partir de 140-90 es cuando a una persona, digamos, se le etiqueta que ya es hipertensa y que hay que hacer medida, hay que tomar medida. Respondemos ahora a preguntas que ustedes mismos nos han enviado. ¿Es una patología relacionada con la edad? ¿Pueden los niños tener la tensión alta? Da igual el sexo, si es hombre o mujer, afecta a ambos por igual, solamente que es una patología relacionada mayoritariamente por la edad. Es decir, a medida que vamos envejeciendo, pues las arterias pues van sufriendo cada vez más, nos vamos degenerando y puede debutar dicha patología. Yo tengo hipertensión, soy hipertenso como la mayoría de la gente de mi edad, ¿no? Mi marido ha padecido de ella alta y debido a eso pues siempre estamos controlados. La gente joven es que no está exenta de esta enfermedad, ni siquiera los niños. Niños pequeños con enfermedades renales desarrollan hipertensión, o sea que es muy importante. De hecho, en las revisiones de los niños a partir de los 6 años hacemos controles de tensión. No es ninguna tontería el tema de la tensión. Damos paso ahora a explicar cómo se hace un diagnóstico adecuado y el tratamiento que todo hipertenso debe seguir. Si se toma a alguien la tensión y la tiene muy alta, debería descansar, volvérsela a tomar y tomársela durante 2 o 3 días. Si durante esos 2 o 3 días se mantiene esa elevación de la tensión, entonces sí hay que acudir al médico. Porque la tensión es algo en lo que influye mucho el estrés o el ejercicio físico de determinadas condiciones que bueno, puede dar alguna vez un pico de tensión alto y no quiere decir que se sea hipertenso. Pues tienes la tensión dentro de los valores normales. Es algo que hay que vigilar y la alimentación, la sal y eso es cada vez con la edad que tenemos ya algunos, pues vamos preocupando y preguntando al médico acerca de eso, sí. A veces la medida es que deje usted de tomar sal o si tiene un poquito de sobrepeso intentar bajarlo, hacer ejercicio físico y a veces si con eso no se consigue se puede considerar un medicamento. Cuando el paciente es hipertenso y le ponemos medicación, es muy importante que la tome, porque es lo que va a hacer que la tensión baje. No es me la tomo solo cuando me noto que me duele la cabeza o cuando voy a ir al médico a que me controlen la tensión, que es muy típico, que vienen a consulta y le dices, le voy a tomar la tensión, no sé, no me toca. No, la pastilla hay que tomarla todos los días, ¿eh? Y si la tenemos prescrita por la mañana, si está prescrita por la noche, pero es un tratamiento diario, ¿eh? Y hay que hacerlo. Y los buenos hábitos, no lo olvide, siempre ayudan.
Priorice una dieta baja en sal, haga ejercicio regularmente y mida su presión arterial aunque no haya síntomas para prevenir riesgos. La dieta, pero el deporte también, ¿eh? Y el dejar de fumar, porque está comprobado que dejar de fumar baja las cifras de tensión arterial. Comprar alimentos y congelarlos o incluso cocinarlos y congelarlos después es una práctica muy habitual que nos ahorra tiempo, nos facilita la vida y nos ayuda a planificar muchísimo mejor el menú de la semana. Pero hay que hacerlo muy bien. Si no se respeta la cadena de frío, podemos hacer que los alimentos pierdan sus propiedades o incluso acarrear un daño mucho mayor. Vamos a aprender a hacerlo correctamente, a evitar intoxicaciones de la mano de nuestra compañera Amelia. Congelamos prácticamente de todo. Es una práctica que llevamos haciendo ya numerosos años, pero lo hacemos bien. Hoy vamos a descubrir más gracias a Alberto. Cuéntanos, ¿qué riesgo para la salud tiene congelar mal? Bueno, pues primero de todo, la congelación es un método de conservación de prácticamente todo tipo de alimentos que se ha usado durante años y es una práctica segura si la hacemos en condiciones correctas. Entre los principales errores que solemos cometer, pues bueno, no proteger bien el producto cuando lo congelamos. Es muy importante, si no podemos envasar al vacío, proteger al menos con film o utilizar los tuppers, recipientes adecuados, para evitar la desecación del producto y esas quemaduras por frío que pueden aparecer. O sea que lo ideal es al vacío. Sí, eso sería lo ideal. Luego, otro punto importante es congelar el producto cuanto más fresco, mejor. Me refiero, no apurar hasta la fecha de consumo preferente o fecha de caducidad del producto. Y, por ejemplo, nos duran igual todos los alimentos porque congelamos prácticamente de todo. Dura lo mismo la carne, el pescado, la verdura. ¿Y a qué tiempo lo tenemos que congelar? Pues bueno, los tiempos recomendados de conservación en congelación varían en función del tipo de producto. Por ejemplo, en pescados blancos, tipo merluza, tipo lenguado, suelen recomendarse no superar los 6 meses en congelación. También la sepia, el pulpo, llega bien hasta los 6 meses. En cambio, ¿la carne nos dura menos? La carne entre 6 y 12 meses, ¿vale? Pero hay un amplio abanico dependiendo del tipo de carne. Por regla general, carnes más grasas van a aguantar menos tiempo en congelación que carnes más magras, como por ejemplo pavo o pollo, que llega bien hasta los 9-12 meses. Alberto, ¿y las verduras? ¿Nos duran todas igual más o menos? Las verduras, los tiempos recomendados de almacenamiento en congelación suelen estar entre 9 y 12 meses. Lo que sí es importante es si vamos a congelar verduras frescas, hacer un escaldado previo, es decir, sumergir las verduras en agua hirviendo durante 2-3 minutos para evitar esa oxidación, ese pardeamiento cuando descongelemos el producto. Y cuando lo descongelamos, ¿cómo sabemos si el producto está en perfectas condiciones, que no nos puede conllevar pues ningún perjuicio para nuestra salud? Bueno, pues debemos fijarnos en la cantidad de agua que pierde este producto. Si pierde mucha agua es que el producto ha sido muy dañado. También un signo de deterioro debido a la conservación es lo que llamamos quemaduras por frío, ese encostramiento que se produce en el producto. Y luego también es muy importante atender al color de la grasa del producto. Esas grasas no deben amarillear. Si han amarilleado significa que se han enranciado, que se han oxidado durante su almacenamiento en congelación. Y, por ejemplo, ¿pueden proliferar bacterias en la descongelación? No si la temperatura de congelación es adecuada. Como digo, la congelación para el crecimiento microbiano, siempre que estemos por temperaturas por debajo de menos 18 grados, que es lo que suele alcanzar el congelador de casa. ¿Y cómo sabemos nosotros, Alberto, la temperatura que tiene nuestro congelador? Bueno, pues si no lo marca digitalmente, podemos saberlo a través del número de estrellas. Si tuviese una estrella, llegaría hasta menos 6 grados centígrados, con 2 hasta menos 12 y con 3, que es este caso, llegaría hasta los menos 18 grados centígrados, que es la temperatura estándar y más habitual a la que llegan los congeladores domésticos. Pues muchísimas gracias, Alberto, por darnos toda esta información muy importante. Que congelemos rápidamente y que descongelemos lo más lento posible y siempre en la nevera.
Estarán de acuerdo conmigo en que una lesión de cadera e incluso una fractura es algo muy doloroso, muy complicado y que a partir de cierta edad puede restar mucha calidad de vida. Por eso nos vamos a anticipar y vamos a empezar a trabajar la movilidad de la cadera, que además nos va a ayudar a prevenir dolores de espalda y de piernas. Es muy sencillo, lo puede hacer usted en casa con apenas 10 minutitos al día y siguiendo las indicaciones de Luna Calderón. Créame, invertir en salud puede costarle muy poquito. Trabajar la movilidad de cadera es muy bueno para prevenir lesiones. Además, te ayudará a tener una correcta postura corporal y evitará dolores de espalda y de pierna. Vamos a realizar 3 sencillos ejercicios que puede realizar cualquier persona en cualquier sitio, por lo que no tendrás excusas para hacerlo. Así que vamos allá. Vale, pues el primer ejercicio vamos a realizar como si fuera una sentadilla cosaca. Abrimos las piernas y nos intentamos, balanceándonos el cuerpo, intentamos tocar el pie contrario. Primero para un lado y para el otro. Este ejercicio lo podemos realizar tantas veces como nuestro cuerpo nos permita. Tenemos que intentar tocar el pie contrario. Si no llegamos, no pasa nada, donde lleguemos. El segundo ejercicio, me voy a poner de lado para que podáis ver. Apoyamos las manos en los lados de las piernas, ¿vale? Y tenemos que deslizarnos hasta donde lleguemos, como si fuésemos a tocar el tobillo. Igual que el ejercicio anterior, si no llegamos, no pasa nada. Bajamos y subimos, siempre deslizando las manos por las piernas. Tenemos que terminar poniéndonos derechos, no vale quedarnos a mitad de camino. Bajamos, subimos. Igual que el ejercicio anterior, es un ejercicio que no cuesta mucho hacerlo, por lo que podemos hacer todas las repeticiones que nuestro cuerpo nos permita. Y el último ejercicio necesitaremos la ayuda de una esterilla. Nos ponemos en cuadrupedia, separamos bien las rodillas a la anchura de nuestra cadera y de nuestros hombros, apoyamos los antebrazos y levantamos una pierna. Este ejercicio cuesta un poquito más que los anteriores, por lo que podríamos hacer 6 series de 10. Primero con una pierna, paramos y cuando tengamos equilibrio, levantamos y lo hacemos con la otra. Como podéis observar, son ejercicios muy sencillos, por lo que no tendrás excusa para no hacerlo. A veces, tras una lesión en el miembro inferior, incluso una patología o una intervención, permanecemos durante mucho tiempo inmovilizados, por lo que la cadera pierde capacidad de movimiento. Así que estos ejercicios serían muy buenos para, tras una lesión o una intervención, poder realizarlos y ganar otra vez esa movilidad que habíamos perdido. En A Nuestra Salud, nuestro principal objetivo sigue siendo ayudarles. Y aquí pueden preguntar directamente a nuestro equipo de especialistas, que cada vez es más amplio. Tenemos especialistas del aparato digestivo, nutricionistas, cardiólogos y, por supuesto, médicos y médicas de familia. Pero ustedes pueden dirigirse a nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro número de WhatsApp o preguntando directamente a nuestro equipo. Le leemos, le escuchamos y le ayudamos. Desde hace poco tengo hipo con frecuencia. ¿Debo preocuparme? El hipo en sí no es un problema que nos indique alguna patología importante en el cuerpo, pero sí nos debe preocupar el hipo que dura más de 48 horas o 72 horas, ¿no? Porque el hipo puede ser el reflejo de una irritación de un nervio que tenemos aquí en el estómago, que se llama el sistema digestivo, que se llama el nervio vago. Entonces, si hay alguna condición que esté irritando ese nervio, sí que podemos tener lo que llamamos el hipo refractario, ¿no? Y en ese caso, pues, habrá que buscar alguna causa que explique el hipo. ¿Es posible quedar embarazada durante la lactancia? Sí es posible. Por eso el método de no mantener ningún otro método, además de la lactancia materna después de un parto, no es recomendable. Es fácil quedarse embarazada, ¿vale? Con lo cual hay que recomendar o bien anticonceptivos hormonales compatibles con lactancia o preservativos. Nunca vamos a recomendar solamente lactancia materna para no quedarse embarazada. Cuando tenemos niños pecosos, ¿qué debemos de vigilarlo y qué precaución debemos tener? Las precauciones que hay que tener es lo que yo les recomiendo. Fotoprotección para evitar que se oscurezcan. Y luego revisión anual con el fin de no solo vigilar algún problema que haya surgido,
porque como tienen la piel clara y con pocas defensas a la radiación ultravioleta, pues pueden surgir problemas de otro tipo, que pueden ser parecidos en la coloración, tipo léntigos, y eso tiene que ser el especialista el que lo diagnostique, hombre, y ponga remedio. A nuestra salud ha vuelto gracias a ustedes, a su cariño y al huequito que nos han permitido que tengamos en sus hogares. A partir de la semana que viene estrenamos casa nueva, pero durante estos días vamos a visitar a algunos de nuestros colaboradores, no solo para invitarles, sino para seguir trasladándoles sus preocupaciones. Vamos a hablar hoy con un médico de familia sobre los virus respiratorios que nos han traído de cabeza en las últimas semanas, incluso meses. Luis Tobaja, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos médico días. de familia en el Centro de Salud San Jorge de Cáceres. Vaya invierno que llevamos de virus respiratorios, lo hemos tenido todo. Todo y todos. Pero bueno, es un invierno como el que hemos tenido en otras ocasiones. Quiero decir que el número de infecciones respiratorias que hemos tenido es similar a la de los años anteriores. Lógicamente, cuando tuvimos la pandemia, tuvimos una bajada por ese confinamiento y esas mascarillas que utilizábamos, pero es un invierno que hemos tenido una sensación de tener más virus, pero en cómputo global, la red de vigilancia a nivel nacional de todas las comunidades autónomas son un número de infecciones similares. Lo que pasa es que tenemos la sensación de entrar en esa espiral de que estamos cogiendo un virus tras otro. Eso es lo que tenemos la sensación muchísima gente, que hemos ido enganchando un proceso tras otro. Gripe común, gripe A, COVID, bronquitis, pero es algo habitual. Es algo habitual de todos los inviernos, sin incluir la época terrible de la pandemia. ¿Cuál es el problema que tenemos? La sensación que tenemos es que en la pandemia hemos aprendido a identificar los síntomas de tos, de febrícula, que muchas veces eran cuadros catarrales que no consultábamos en los centros de salud, y ahora probablemente con ese miedo a tener el COVID o a tener una gripe grave, sí consultamos. Y parece ser que ese sea uno de los motivos. Nos cuidamos un poco más los síntomas y queremos verificar que no tenemos una enfermedad grave. Hay mucha gente que refiere, Luis, que le ha quedado una tos muy persistente, que lleva 1 mes y medio con mocos, que la fiebre ha durado hasta 15 días. ¿Es porque hay, no sé si son virus más agresivos o entra también todo dentro de lo normal? Sí, es verdad que este año, y eso se comenta mucho entre los profesionales, y es verdad que también hay estudios sobre eso, parece ser que este año están compitiendo los 3 virus, el virus de la gripe, el COVID, el virus respiratorio sincitial y otros virus. Sí es verdad que el virus de la gripe A está siendo un poquito más potente, y de hecho la mortalidad por el virus de la gripe es mayor que la del COVID. El tema de la tos, al ser probablemente un poco más agresivo este virus de este año, parece que a nivel pulmonar genera lo que generaba el COVID en la época más grave, genera una cosa que se llama hipersensibilidad, y eso hace que después de superar la enfermedad, incluso aunque no sea una enfermedad grave, genere esa tos persistente, que no mejora, que no puedo dormir, que no puedo ir a trabajar. Sí, esa hipersensibilidad y esa sensibilidad especial en los pulmones lo estamos viendo mucho en nuestras consultas. Luis, si te parece, te voy a trasladar ahora algunas de las preguntas, bueno, me permites que te tutee, que nos han hecho llegar los espectadores. Muy bien, encantado. Vamos a por ello. Luis, algo que pregunta mucha gente, ¿nos podemos anticipar a esto el año que viene, sobre todo la gente mayor? ¿Hay alguna forma de prevenir todas estas infecciones respiratorias? La mejor fórmula es vacunarnos cuanto antes de la gripe y de COVID. Eso es lo fundamental para conseguir unas tasas de cobertura amplias, ¿no? Que este año hemos estado un poquito más flojos. Y luego, que no se nos olvide, esas medidas de protección que nos las sabíamos de memoria en la época de pandemia, que probablemente hemos dejado de utilizarlas en estos años y que hacen que estos virus tengan el caldo perfecto. Cuando te refieres a no olvidar las medidas de protección, te refieres lavado de manos y mascarilla. Efectivamente, son las medidas más importantes, las conocemos desde la época de la pandemia y son las medidas que hemos olvidado en estos últimos años. Para el próximo invierno eso es lo más efectivo que hay. ¿Por qué? Porque son virus respiratorios, el COVID, la gripe, el virus respiratorio sincitial. Si conseguimos utilizar esas medidas, sobre todo en esas reuniones familiares, en Navidades, que incluso han colapsado este año algunas ciudades, ¿no? Ahí es donde podemos evitar junto con la vacunación. Es lo más importante que debemos hacer como ciudadanos y como profesionales. Luis, y para aquella gente que dice, mira, me ha quedado un dolor aquí, tengo todavía mucha tos, estoy todavía muy cansado, ¿alguna recomendación? Bueno, pues efectivamente lo estamos viendo especialmente este año. Parece que estos virus, y en especial de la gripe, está produciendo como una sensibilidad especial y una hiperreactividad en los pulmones. Y hace que la gente, incluso sin haber sufrido una enfermedad grave,
les genere tos durante semanas o meses. No pueden descansar, no pueden ir al trabajo. Yo les aconsejo que vayan al médico de familia. Es verdad que la mayoría de estos problemas se resuelven de manera sencilla, con tratamientos que no son muy difíciles de poner en los centros de salud, pero siempre es bueno que los evalúe el médico de familia. Y una cosa más, Luis, que nos lo preguntan mucho también en nuestras redes sociales. ¿Se puede potenciar o mejorar o reforzar el sistema inmunitario? Se puede potenciar y sabemos hacerlo y lo debemos hacer de una manera muy simple. Yo siempre le digo a los pacientes que no hay ninguna píldora mágica para potenciar el sistema inmunitario. Lo más importante, 1, llevar una dieta mediterránea, hacer ejercicio a diario, evitar el consumo de tabaco y alcohol. Está súper demostrado que las drogas, el uso de drogas y en concreto de esta, hace que nuestro sistema de defensa disminuya. Y luego evitar el estrés y tener un descanso adecuado. Esa es la píldora mágica para que nuestro sistema de defensa, el sistema inmunitario, esté potente, fuerte y pueda hacer frente a estas infecciones respiratorias. Buena alimentación, visitar al médico de cabecera siempre que tengamos alguna duda, evitar tabaco y alcohol y vacunarse siempre, sobre todo, seguir la recomendación a partir de ciertas edades o en los grupos de edad más vulnerables. Esa es la píldora mágica y con eso conseguiremos que el próximo invierno lo afrontemos de la mejor manera posible y tengamos el número menor de infecciones y también de ingresos hospitalarios. Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta primera puesta de largo. Te invitamos a nuestra casa a partir de la semana que viene. Encantado de participar, gracias. Mañana, ya lo saben, tienen una cita con nosotros a la 1:25 en Canal Extremadura. Muy bien, muchas gracias.